tardes. Espero que no se empachen de libros, porque van a seguir habiendo libros. Y Picasso, ¿de qué otra cosa se puede hablar aquí que de Picasso? Yo soy Héctor Márquez, él es Jesús Espino, y iba a decir, me he puesto gafas para diferenciarnos, no. Este libro, que como ha dicho perfectamente Pepe Lebrero, es un trabajo de chino, es un esfuerzo editorial que hoy en día son complicados de hacer. Hoy que se publica tanto, meterse con un libro de esto es una aventura importante, pero supongo que ya llevamos un montón de años, en el 89 donde sale la primera edición de los escritos de Picasso en Gallimard, y en el año 21 donde se completa, y más o menos esta es la versión española de ese libro. Pero todo el trabajo de traducción, que nos lo va a contar ahora mismo Jesús, además miren el libro, o sea, sirve muy bien. Si compran dos, pueden hacer pesas. Yo les estoy dando por si ya lo de los libros les queda grande. Antes que nada, darle las gracias al Museo Picasso. Cuando ACAL se pone en contacto conmigo para hacer la presentación, en un principio en el tercer piso, convenimos rápidamente, hombre, esto es lo suyo, el Museo Picasso, pero como nosotros, librería modesta y tal, accedemos al auditorio del museo, esto estará petado, estará todo cogido, y más en época de aniversarios, tanto del museo como del 50 aniversario de la muerte de Picasso. Le escribí a Pepe, que hacía muchísimos años que no hablaba con él, y Pepe dijo sí. Qué sencillo ha sido, sí. O sea que para nosotros es un honor salir del pequeño tercer piso y entrar en el Museo Picasso. Pero también tiene mucho que ver con el espíritu que por lo menos desde el proyecto, siempre lo he tenido en mi trayectoria profesional como periodista, comunicador, productor, gestor cultural, esas cosas, que es la colaboración. Como siempre lo he hecho desde los extremos, a mí eso de colaborar no representa ninguna institución, con lo cual me parece lo razonable. Después, en las instituciones ya saben ustedes que es más complicado. No, es que yo soy esta tal, no se puede hablar mucho, este está por encima. Eso no lo hacemos aquí. Así que estamos muy agradecidos, muy honrados, y vamos a ir al Turrón. El Turrón es un libro donde básicamente recoge todos los escritos de Picasso que tenían alguna cierta voluntad literaria, sí, podemos decir. Picasso, como bien ha contado Pepe antes, no empieza a escribir del tirón, o sea que ya es un señor, unos 50 años más o menos, viene a tener. Vamos a situar, pónganse ustedes, porque esto siempre es importante, vamos a situar el personaje. Se quiere separar de Olga Koklova, ya saben ustedes, Picasso y las mujeres, ya ha dicho algunos libros interesantes, no fue una cosa, digamos, no fue un hombre monógamo que se quedaba en casa, que siempre le guardó lealtad y fidelidad a una sola mujer, no. Olga Koklova, que le abrió tantas puertas, digamos, a cierta ciudadanía y relaciones, pues ya en aquel momento Picasso ya estaba con Marie-Thérèse Walter, ahí, que era la joven, en fin, esta historia que tiene también su salsa rosa, que Picasso siempre ha tenido detrás. En ese interín, Picasso, porque Olga Koklova no le quiere conceder el divorcio, un niño que viene en camino, de Marie-Thérèse Walter, ¿un niño o una niña? Uy. Un niño. Sí, pues ya me hace dudar. No ha pillado, esto era niño o niña. Niña. Era, claro, Maya, hemos hablado antes, la niña, y Picasso, que ya sabemos que no tenía ningún problema para expresarse artística y plásticamente, arranca a escribir. ¿Y cómo arranca a escribir? Pues básicamente desde desde la estética que podíamos asociar al mundo del surrealismo. Estamos hablando del año 1935, ¿no? Sí. Jesús. Y a partir de ahí llega, como he dicho, hasta 1959. Esa época, esos 24 años de producción literaria, donde hay poesía, donde hay obras de teatro y donde hay algo que llamaremos textos escritos. Sí. Escritos. Este libro, bueno, aquí lo tenemos,
sirve además, digamos, como introducción a Picasso. Lo que menos tiene son las imágenes de Picasso, que ustedes ya tienen muy vistas y para eso lo pueden comprar y visitar el museo. Pero tiene imágenes. Si esto creo que lo puedo yo mover. Ahora veremos alguna... Bueno, este Ese es el índice simplemente. 800 páginas, ahora veremos en qué medida... Son elecciones, Jesús, que antes que nada, quiero decir, de Jesús, y ahora ya yo voy a empezar a callarme un poco. Jesús Espino, que es madrileño, que somos más o menos de la misma quinta, es decir, de principios, mediados de los 60, es licenciado en Historia del Arte y es director editorial de ACAL. Quiero decir, es la persona que vela porque los libros que salgan de ACAL estén como los chorros del oro. ACAL, como bien ha dicho antes José Lebrero, es una de las editoriales más prestigiosas que tenemos en España, no solo en el tratamiento de los libros de arte, que aquí nos preocupa, sino también por implicarse desde la independencia. Es una editorial de prestigio, no es de estas chiquitinas, pero no es una de las mayores. Estamos hablando que sería como, yo que sé, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad. Estas que mantienen una adscripción, digamos, a unos principios editoriales que en otras editoriales que hacen más números, y no vamos a señalar, pues bueno, tienen, digamos, la manga más ancha en los requisitos que quieren aplicar a la hora de sacar un producto al mercado. Jesús ha dado clases, pero ha publicado libros, tiene un libro, porque él es especialista, aparte en historia medieval, un libro que es El reino asturiano y los orígenes de la Reconquista, y una historia del arte español con Miguel Morán Turina. Y es sobre todo también traductor de Hans Belting y Durero. Y ahora mismo en este libro ha sido la persona que al final pasa el dedo para ver qué ha pasado el control de calidad. La primera pregunta es obvia en todo esto, es decir, hemos tenido que esperar tantísimo para que en España se recojan, que ya se habían editado parcialmente muchos de los textos, se recojan todos los escritos de Picasso, ¿y por qué? Bueno, antes de nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer muchísimo en nombre de la editorial, en el mío propio, al Museo Picasso, en la persona de José Lebrero, que nos hayan acogido ya aquí para este acto, y a Héctor Márquez muchísimo también, y a la librería Proteo, porque haya estado detrás de la promoción y de la gestión de esta presentación. Y yo me sumo también a lo que antes decía José Lebrero: visiten y compren a las librerías, que ellas son las que nos garantizarán que siga habiendo independencia, que siga habiendo bibliodiversidad y que no habrá uniformidad de lecturas y de pensamiento. Ojo, y esto es muy importante, y no lo estoy diciendo para caer bien ni nada, sino porque eso es fundamental. Antes de nada, simplemente quería hacer una pequeña acotación, y ahora mismo respondo a tu pregunta sobre el libro que nos ocupa, y es que, bueno, ya se ha mencionado un poco que la efeméride que se celebra este año del 50 aniversario del fallecimiento de Picasso, y esta publicación también se enmarca en ese programa de celebración de Picasso 1973-2023, que es una iniciativa de los gobiernos de España y Francia que rinde homenaje precisamente a este gran artista malagueño en el 50 aniversario de su fallecimiento, y que ha contado y cuenta con distintos proyectos en Europa y Estados Unidos. Ha sido organizado con el impulso en Francia del Musée National Picasso Paris y de la Comisión Nacional Española para la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, que ha contado con el apoyo de Telefónica. Digamos que esto es importante, y a mí me congratula muchísimo que determinadas instituciones se impliquen realmente en proyectos y de este calado para poner de relieve, difundir y promover la cultura con mayúscula. Ahora que a veces todo el mundo tenemos la cultura continuamente en la boca, y a veces la cultura se minusculiza en exceso. Ya respondiendo a tu pregunta, ¿por qué he sabido que esperar tanto tiempo?
Después de editar este libro, yo creo que lo primero, la respuesta que me sale es porque, madre mía, sangre, sudor y lágrimas para sacarlo adelante, porque es muy complejo. Yo llevo 24 años de editor y probablemente es el libro más complejo y más difícil que he editado en estos 24 años. Y los he tenido complicados, ¿eh? Editar la obra completa de Teodor Adorno se puede decir que ha sido un pequeño juego de niños comparado con esto. Es decir, enfrentarse a la teoría estética o a las notas sobre literatura o a cualquiera de las dialécticas, a la ilustración, siendo complicado, pero este ha sido muy difícil. Es cierto que hay una cuestión, yo creo, que puede haber influido también. Cuando se habla de Picasso, todo el mundo rápidamente le viene a la cabeza primero a las grandes obras pictóricas, las grandes creaciones pictóricas. Luego, si piensa un poquito más, se va pues, a otro tipo de creaciones, a los experimentos con fotografía, a las esculturas, al collage, a experimentos con distintas técnicas, pero siempre dentro de un ámbito de la creación de las artes plásticas. Pero casi nadie se imagina a un Picasso escritor, y a un Picasso que escribe dentro de los ámbitos, vamos a llamarlo, de la poesía. Y probablemente esa extrañeza ha sido un primer elemento. Ojo, sí que había habido algunas ediciones parciales, pues porque, por ejemplo, las dos obras de teatro sí que habían tanto El deseo atrapado por la cola como Las cuatro niñas, o Las cuatro niñitas, en función de la traducción que se escoja. El entierro del conde Orgaz sí que habían tenido, y algunos poemas, sobre todo poemas y litografías, o algunas selecciones de poemas sí que se habían publicado, pero el conjunto de la obra nunca. Digamos que cuando nosotros vemos el catálogo de Gallimard y nos llegan, y Gallimard además se pone en contacto con nosotros, conociéndonos, porque tenemos tratos con ellos, y poniéndonos el anzuelito en la boca, que tampoco hace falta mucho, porque el libro ya de por sí era atractivo, digamos que lo sopesamos y dijimos, obviamente, vamos a meternos con ello. A ver, 800 páginas, traducción difícil, pero vamos, no es algo que en ACAL a veces siempre nos metemos en proyectos un tanto utópicos. Este es un libro, disculpa, que creo que te lo preguntaba el otro día cuando charlábamos por teléfono, que si no es con ayuda es difícil acometer. Sí, es difícil acometer. Pero también... Pero estabais dispuestos a hacerlo. No, a ver, yo esto lo digo sinceramente, es decir, este libro no se publica porque haya contado con una ayuda de la comisión, este libro hubiese salido sin ayuda de la comisión, es decir, eso es una cosa que posteriormente se fue negociando y nos pareció fantástico. Una de las cosas que siempre digo, y lo digo con el corazón en la mano, y además ahora que en el ámbito universitario hay mucho proyecto de investigación que rápidamente te llegan todas las semanas, 2, 3 o al cabo del mes, oye, mira, que es que este proyecto tenemos un libro con el proyecto de investigación y bueno, pero es que además, pues bueno, tenemos una ayuda para pagarlo. Digo, vale, a mí la ayuda, bienvenida sea, pero primero vamos a ver el libro. Eres del plan antiguo, lo sabes, ¿no? Sí, o sea, que ya la gente no piensa como tú. Ya lo sé, Le añado además que no tiene ni WhatsApp, tiene un móvil de esos. No, yo tengo... Mi única concesión a la tecnología es este iPad que lo uso para trabajar. El resto es un móvil que es el mismo que usa mi suegra. O sea, que no tiene WhatsApp ni tiene nada. No es el plan antiguo, pero es la cuestión de decir, el libro considero que es bueno, considero que encaja, considero que aporta algo, adelante. Claro. ¿Que viene con ayuda? Perfecto. ¿Que viene sin ayuda? Lo voy a sacar igual. No estoy haciendo un brindis al sol. Así es como pensamos y así es como trabajamos. Otra cosa es que los libros que publiquemos, que nosotros consideramos que son muy buenos, haya gente que luego los pueda considerar. Que encontremos a los lectores. Exactamente. Pero sin ninguna duda tiene lectores. Si estamos pensando en la evolución, estaba yo estos días haciendo memoria, que realmente le comentaba antes a Pepe, te comenté a ti los otros días, que por una casualidad yo sí conocía bastantes poemas de Picasso porque pertenecía a una generación, una pequeña generación de gente que hacíamos teatro y que hicimos un homenaje del que no queda prácticamente huella, porque no había ni fundación, ni museo, ni nada, no había nada. Y lo único que había aquí de Picasso era una autoescuela, y una opinión general de que ese era el tío que se fue a que Málaga no le dio nada y que se fue... O sea, no había mucha
aceptación por Picasso. Pero entre las personas que nos dedicábamos, los jovencillos que nos dedicamos al teatro entonces, que no hay que olvidar que el teatro es el género artístico que en los años 60 y 70 marca, sobre todo, la oposición social y política al régimen. No se hacía desde la música, sí, un poquito en algunos sitios, pero se hacía sobre todo desde el teatro, cuando Picasso era para nosotros una especie de figura a conquistar. Eso pasaba absolutamente desapercibido, porque entonces Málaga y cultura era una cosa que sonaba chiste, era como un inglés, un francés, un español, y tú sabías que venía un chiste. Dice, hay un proyecto cultural en Málaga, chiste. Bueno, pues en ese chiste, unos proto chavales y profesores de la Escuela de Arte Dramático y unos cuantos grupos, hicimos, no sé si fue el 25 de octubre, pero en la Plaza de la Merced, en 1981, una especie de acto alrededor de Picasso. Y uno de los actos que se hicieron en las participaciones correspondía a una puesta en escena de los poemas de Picasso. Si ustedes veían Fama, ¿recuerdan aquella serie donde la gente quería hacer teatro? Bueno, pues estábamos todos con las mallas, unas mallas, íbamos todo el día en mallas, y haciendo unas cosas así muy raras, interpretando a Picasso. Interpretar a Picasso no era una cosa sencilla. No. Absolutamente no. Y creo que vamos a hablar de eso ahora. Bueno, eso se hizo. Queda muy poco, yo tengo 2 o 3 fotografías y un texto que escribí para entonces. Y después sucedió. Ver ahora, tantos años después, la evolución que ha habido con respecto a sobre todo en esta ciudad, a la figura de Picasso, como mínimo es asombroso y merece la pena. Y Picasso sigue siendo, todos lo asociamos al toro, al caballo, como principal animal, pero realmente al que habría que asociarlo es al género porcino, porque es como el guarro del que hasta los andares. Es decir, de Picasso se aprovecha absolutamente todo. Y esta es quizá el hecho de la escritura, una de las cosas, digamos, de las facetas de Picasso más desconocidas, y más desconocidas porque también es, digamos, más difícil para el lector adentrarse. Exactamente. Mira, esto os lo comentaba antes, que una entrevista que me han hecho en EFE hoy, cuando venía camino de aquí para Málaga, en el AVE, me preguntaban, hablando pues del libro, de esto, del Picasso, vamos a llamarlo literato, del Picasso poeta, y al final de la entrevista me decían, entonces, ¿tú consideras que el Picasso poeta se puede decir que es tan genio como el Picasso artista? Y yo les decía, primero, el Picasso creador, el Picasso artista, digamos, el Picasso pintor, creador, es de tal calibre, su magnitud es tan inmensa, tan estratosférica, que es muy difícil, pero es que luego establecer ese tipo de comparaciones es compartimentar algo que no debería estar tan compartimentado. Si Picasso pinta, si Picasso hace un collage o si Picasso escribe, forma parte de un mismo proceso, una misma necesidad creativa, una misma inquietud. No se trata de crear compartimentos estancos que se puedan estudiar de una manera casi lineana, de vamos a poner nombres a todos y establecer etiquetas cuasi tipológicas. No, hay que entenderlo un poco en ese sentido amplio. Y Picasso es cierto que he descubierto con sorpresa la pasión, antes decía José Lebrero, la manera convulsa con la que a veces se escribe en algunos momentos, pero es que Picasso, si se ve aquí una de las cosas que tiene el libro, que como tú decías antes, fundamentalmente son los textos, pero también coge imágenes, pero las imágenes no están puestas para que queden bonitas, sino que forman parte de la propia estructura orgánica de la obra. Para que entendamos, es decir, porque se la entiende relación plástica. Exactamente, y ahí se ve, por ejemplo, pues cómo tacha, cómo reescribe, cómo tiene varias versiones de una misma idea, de un mismo texto al que está dándole vueltas, cómo Picasso escribe en papel de carta, escribe en tarjetas de invitaciones, en restos de sobres que tiene, en papel de periódico, en lo que tiene a mano, a veces en cuadernos y a veces no, cuando viene la necesidad y la tiene. Y es muy curioso el universo que se crea en ese mundo literario, en ese mundo poético. Es un mundo complejo,
Tampoco, a ver, hoy estamos más acostumbrados también ya al Picasso creador, al Picasso artístico, pero vamos, el Picasso del cubismo analítico era tan complejo y era tan difícil de entender para sus contemporáneos, incluso para algunas personas hoy en día, que bueno. Sí, pero ya forma parte, digamos... Además, Sí, estás contando una cosa, estaba yo pensando, digo, hacemos para muestra un botón, porque Sí, habíamos sí. propuesto, es decir, estamos hablando de algo que ustedes como mínimo pueden escuchar. Vamos a intentar, no es fácil. Vamos a leer primero, voy a leer un fragmento, porque es un poco largo y se van a perder seguramente, del primer texto que Picasso, cuando Picasso, volvemos a ponerlo, esta tía no me da el divorcio, me quiero ir con esta otra, qué lío tengo en la cabeza. Cojo, ¿esto fue en un cuaderno o en qué lo hizo? Pues mira, lo tendría que ver exactamente, Bueno, vale. porque de memoria no me lo sé, pero te diría... ¿Viene en el libro, viene dónde lo te escribió en buscamos, cada uno de no ellos? nos vamos a quedar con la duda, mientras lo vas leyendo te lo busco y te lo digo. 18 de abril 1935. No tiene ningún tipo de título, no tiene puntuación. Este sí está escrito originalmente en español, sintaxis cero. O sea, sabemos que Picasso es un genio y que lo hubieran suspendido en todas las asignaturas. Esto no es un cuaderno, es en hojas sueltas. Estos son hojas Sí, sueltas. porque además- Escribió hasta en papel higiénico. Sí, en algunas Picasso, cosas, o sea cosas que muy raras. algunos eran No, cuadernos pero- que él preparaba. Salvo los cuadernos mira, como el mucho. cuaderno Rollano o algo así, no... Bueno, vamos a decir, si yo fuera afuera, las fieras vendrían a comer en mis manos y mi cuarto aparecería, si no fuera de mí, otros sueldos irían alrededor del mundo hecho trizas, pero ¿qué se ha de hacer? Hoy es jueves y todo está cerrado, hace frío y el sol azota al que yo pude ser y no hay remedio. Tantas cosas han pasado. Hacer que al redondel tiren por los cabellos las raíces que los retratos marcan y, no haciendo caso de los presentes del día, hoy ha sido lo bueno. Y el cazador vuelve con las cuentas a pique. Qué bueno está el año para adobos. Así y siempre están las cosas. Que dejando unas, las lágrimas, están que ríen sin hacer cuentos otra vez, sino que alrededor del marco que han llegado noticias, que esta vez la primavera no la veremos más que de noche. Y una araña pasa sobre el papel donde escribo, que aquí está el regalo, que otros se ponen de corbata el día de fiesta, y ya tenemos para tiempo, y esto no es más que el principio, que esta vez, si no quieren un 100 pies, será el caballo, y el toro que le pique, que las luces vendrán después, y en los diarios, cada día, los retratos desnaturalizados de las familias que pegan a sus hijos para que los copien los que, como yo, pintan y vuelven a cantar, que siempre ha sido así, los mirlos en esta época del año, que se las arreglen si pueden, que otra vez será, y así va el mundo, que si no fuera por la cuenta que les tiene, nadie saldría de casa. Es curioso este texto. Muy curioso. Realmente, porque ya les digo, si ustedes lo pillan por primera vez y dicen, Quillo, ponme una coma, un punto y aparte, una mayúsculita, algo. No, estas pausas más o menos las intentando darle un sentido. Te das cuenta que realmente esto sigue, digamos, toda la trayectoria de la escritura automática. Yo Totalmente. no sé si este poema en concreto u otros que escribió, muy al poco de escribirlo, contábamos antes, ya coge lo surrealista, el papa surrealista André Breton, sí. Lo coge y lo publica, porque ya Picasso era Picasso. Sí, sí, pero los publican, algunos de los poemas aparecen publicados en una de las principales, en fechas coetáneas a la escritura, en algunas de las principales revistas donde están publicando los surrealistas. Es decir, aparte de que Picasso sea Picasso, no creo que Breton se casase con nadie. Breton era un señor de muchísimo cuidado. Es porque él veía algo, veía potencia en la escritura de Picasso. Hay algo que yo te reconozco como lector de poesía y como aspirante de poesía en aquella época. Y además, amante del surrealismo.
Picasso tenía una fuerza plástica, es decir, las imágenes, los símbolos de Picasso que vemos en su pintura aparecen una y otra vez en su poesía. Eso por un lado. Pero después tenía un elemento que tiene que ver con la musicalidad. Esa especie de repetición que no te viene marcada, digamos, en la página. Tú ves un texto que continuo, salvo algunos casos, leeremos alguno Si después. lo tienes ahí claro. Si yo fuera afuera a las fieras, Claro. hay esa musicalidad de las Fs, La literación constante. la literación constante, Exactamente. y eso lo hace mucho también en los textos franceses. Está buscando cómo el sonido crea una imagen, como hay una imagen sonora que se va creando. Él juega con las palabras, con los sonidos, las cambia, las reinterpreta, hace combinaciones. Y esta, cuando escribe esta, que básicamente digamos que es el despertar Sí. del... Bueno, no sabemos si antes hizo algo, no. En principio, como bien decía José Lebrero, y al final se recogen apéndices en su juventud, en Coruña, bueno, en su juventud, prácticamente en su paso de niñez a la juventud, escribe cosas, va escribiendo, pero de manera sistemática, es decir, voy a crear un texto, voy a escribir un poema, aunque sea en un borrador, comienza con esto. Comienza con esto, ya estaba situado. Sí, sí. Esto es justo muy poco antes, unos meses antes de la Guerra Civil, que ya sabemos la influencia que tuvo en Picasso. Y una de las cosas curiosas es que este sí lo escribe en español. Este texto está escrito originalmente tal y como lo vemos ahora. A mano, evidentemente. Sí, y además aquí hay una cuestión, aquí también se ve lo mismo, aquí se puede ver un poco también qué es lo que hace. En un mismo papel, con dos fechas distintas, escribe dos textos, que son 22 y 24 de marzo, que en el texto están diferenciados como tal, pero aquí lo había elegido también por la plasticidad que da a veces. A ver, esto no es un caligrama a la Apollinaire, Sí. pero hay una plasticidad en las letras que se ve, no te digo en todos los textos, pero sí de vez en cuando. Es decir, que ahí también está presente algo, una creación. Al que se ve mucho es al posterior Alberti. Sí. O sea, Claro, hay hay una diferencia muy grande entre ver, por eso también la importancia de la imagen, Claro. a veces para apoyar, entre ver cómo está plasmado y si se ve al otro lado el texto propiamente dicho, maceta, sierra, lady, ríe, alegre, arena. Es distinto. O sea, y también un poco pues da la dimensión y por eso también la importancia de la imagen en este caso, insisto, nunca como un elemento decorativo, sino formando parte orgánica para entender también el proceso creativo, cómo el propio Picasso afronta estas escrituras muchas veces. Hay una cosa, yo me gustaría, ¿lo tienes ahí? ¿Cuál? No lo he traído, el de su... Sí, lo tengo aquí. Hay un texto que yo creo que es interesante, Es un texto... porque además es una de las referencias que hace de su origen y aparece Málaga. A ver si lo tengo por aquí un minuto. Es un texto del 4 de mayo de 1933. Este texto originalmente está en francés. Ajá. Este está en francés y dice lo siguiente. Es de las pocas veces que en sus textos aparece una referencia biográfica tan clara a sus orígenes. A retazos, todas las sombras se separan de los cuerpos con la precipitación de las salidas de viaje y van a extenderse fieles a la cita con la luz en el espesor del cristal ahumado que desciende en picado al fondo del océano de su reino. Esta es la historia. Nací de un padre blanco y de un vasito de aguardiente andaluz. Nací de una madre hija de una niña de 15 años nacida en Málaga en Los Percheles. El hermoso toro que me engendró, la frente coronada de jazmines, con los dientes había arrancado con sus manos las rejas de la jaula que aprisionaba al pueblo, los pájaros de presa desgarrando con garras y pico el hombro desnudo de la flor del limonero. Niña muerta de miedo, alas rotas, corazón azul con rayas rojas en espiral, con ojos de mariposa nocturna envuelta en papel de seda verde, manzana de su vestido y calzada con las orejas puntiagudas de la lechuza.
salta de una ola a otra y hace saltar en la espuma la cabeza de mármol de la enorme estatua mutilada plantada al borde del agua en la arena. Eso está escrito en francés, Esto está escrito en originalmente, francés. y en este caso, como en otro de los que hay en el libro, Picasso escribe una versión en español. No, en este caso no. Este no. Hay veces que sí que tiene las versiones, pero en este caso no. Además lo sé porque aquí hubo una pequeña discusión cómo traducir un par de cosas ahí, porque hay alguna otra versión de este que ya existía y que no nos parecía que reflejaba exactamente una cuestión que se dice ahí. Pero vamos, o sea, y es muy interesante porque es que aquí, o sea, solo el final, cabeza de mármol de la enorme estatua mutilada plantada al borde del agua en la arena, es que a veces uno solo con esta imagen está viendo otras imágenes pictóricas o grabados o estampas del propio Picasso. De hecho, aquí, si no recuerdo mal, las primeras grandes exposiciones picasianas que abrieron la vía a este museo fueron Picasso clásico y Picasso primera mirada. En Picasso clásico, toda esa, digamos, esa presencia que también forma parte de la estética surrealista y que veremos claramente en Magritte o en Giorgio de Chirico, con toda esa especie de construcción de la memoria de lo clásico convertido. Ahí precisamente, fíjate, tú que estás, esto que acabas de leer. Bueno, sí, la voy a leer. Este es el más antiguo de los textos que vamos a leer. Es muy pequeño, pero vuelve de nuevo a estos tropos que hemos visto en algunas de sus pinturas, al borde del mar, con todas esas figuras, con las deformaciones, digamos, o la aplicación de la estética picasiana, donde estamos viendo esa especie de imaginería del paso del tiempo. A mí me parece que hay algo que aquí se nota en los textos, los 2 o 3 textos, es la conciencia de lo temporal, y eso es la esencia básica del cubismo. Es decir, en el cubismo estamos viendo algo que está sucediendo en espacio-tiempo completamente diferente, que él coloca en una misma, digamos, en un mismo plano. Y esto sucede ahí. Está, por ejemplo, en el primero que leía, está entrando el mañana con toda esa especie de lugares comunes y coletillas que hablan del tiempo. Mañana será otro día, del tiempo, el tiempo cronológico y el tiempo... y él mismo dice, y ahora mismo una araña está pasando mientras yo estoy escribiendo. Ese presente. Pero con respecto a esta estética, en julio de 1952 escribe libros deshechos, quemados, mármoles rotos, Venus, cabeza de Minerva, caballos enjaezados de luto arrastrando el carro, campos de trigo agitando haces de llamas, pichones atravesando los cuerpos de los muertos arruinados. Todas estas imágenes donde vemos, ¿no?, todo ese periodo, ese paso del tiempo, esa memoria, ese peso de la ruina como símbolo arquetípico, está muy presente en toda la escritura de Picasso. Está muy presente. Hay una serie de imágenes, de figuras, de personajes, de objetos que están continuamente reapareciendo a lo largo de todos estos escritos. Una de las partes más valiosas del libro es al final, en el apéndice hay una especie de pequeño diccionario de conceptos, de palabras, de figuras, donde hace referencia a las veces que se mencionan en los escritos, pero cómo eso también hace referencia a obras plásticas concretas, es decir, cómo hay una cohesión y una continuidad entre el universo, digamos, literario y el universo plástico figurativo de Picasso, es decir, que esto viene a unirse, a entretejerse, sí, y ayuda a entender mucho más también algunas de las, vamos a llamar, obsesiones, reflexiones que están continuamente en su pintura, en sus grabados y demás. Y ya te quiero decir que esto ha sido, madre mía, o sea, traducir a Picasso del francés ha sido una labor de chinos. Bueno, yo supongo que los franceses que tradujeron del castellano al francés sudaron tinta también. Tanto de lo mismo.
porque es muy complicado, porque es muy complicado a veces definir cuando hay una ambivalencia, hay palabras que son polisémicas o ambivalentes, por qué decidirse o por qué no decantarse, si un de es partitivo o no es partitivo. Pero bueno, y la tentación de un infinitivo presente francés lo traduzco como gerundio o lo paso como relativo. Pues curiosamente, cuando vas a ver lo que hace Picasso en los originales españoles y cómo lo han traducido los franceses, unas veces de una manera y otras de otra. Entonces, bueno, ahí también hemos tenido muy presente que íbamos a sacrificar cualquier tentación de que el texto quedase bonito. No habéis metido estilo. No, para ajustarnos, porque creo que eso es lo que realmente Picasso estaba buscando. En español se ve ajustarnos a la literalidad para tratar de transmitir de alguna manera el espíritu original de lo que estaba buscando Picasso. Y es muy complicado. Ya digo que... Siendo dos lenguas cuya sonoridad es antitética en muchos casos. Y sabiendo que Picasso hablaba el español con ceceo y después con el tiempo con un cierto acento francés extraño, y el francés lo hablaba de aquella manera también, ¿no? Que hay una cosa que Picasso, además, como hemos dicho, la sintaxis no había venido a su mundo y encima nada mejor que ser el genio y vivía en el mundo, digamos, del surrealismo, ¿no? Yo creo además que la sintaxis como que rompe, igual que en determinadas, que rompe con determinadas sintaxis pictóricas, claro, o sintaxis estéticas, pues desde que empieza a partir de las señoritas de Aviñón, las rompe y se sobrepone para crear, para buscar algo que no se limite a lo que tradicionalmente se ha hecho, a las sintaxis habituales. Yo creo que la sintaxis aquí es lo que menos le importa. Claro. Está más interesado en crear imágenes sonoras, en jugar con el lenguaje, en coger una serie de palabras, presentar un texto, luego generar otro texto con esas mismas palabras pero en otro orden distinto, de manera que los significados cambien un poco, se van matizando. Eso es lo que realmente creo que le interesa más. Aparte de que no hay que olvidar cuál es el contexto donde esto sucede, en las plenas vanguardias, donde Picasso, que está haciendo a lo mejor figurines para ballet. Yo estaba recordando ahora, se me venía a la cabeza cuando Federico García Lorca habla de la obra más importante que escribió, que no es realmente la más conocida por todo el mundo, ni desde luego porque es la más complicada, que es el público. Y en el público, Federico decía, el público realmente no es una obra probablemente para ser representada, no le faltó razón, es más bien un poema para silbarlo. Es decir, si lees a Picasso, creo yo que hay que tener en mente la posibilidad de que eso sea recitado. Los textos de Picasso deben escucharse, deben ser escuchados y deben ser tratados de una manera, digamos, con la libertad de recreación de un espíritu, sí, de un señor, además del que felizmente conocemos todo, hasta la marca de calzoncillos que llevaba. Y eso es muy importante pues a la hora de definir una biografía. Hay cosas que hemos estado antes comentando, decía Pepe, ahí en el camerino, cuando se descubre, por ejemplo, una faceta por la que no es muy conocido un autor, llega siempre la comparación. Cuando realmente lo que estábamos diciendo, estamos hablando de autores, hemos nombrado a varios, que el mismo Federico, que era músico, que era poeta, que era dramaturgo y que dibujaba, que son autores totales, que conciben básicamente todo aquello que tocan, lo transforman. De hecho, hemos contado, y ahí, fíjate hasta qué punto Picasso era terrible, eso ya lo sabemos, que todo lo que atravesaba lo picaseaba de alguna manera, que hasta los fotógrafos que hicieron fotos a Picasso, no son fotos suyas, fotógrafos, todos parecen que tienen la mano de Picasso detrás, no solo porque tenía un poder icónico, sino esa capacidad de picasear todo lo que tocaba, ¿no? Y en ese sentido,
la escritura forma parte también de este proceso, de este espíritu que recoge. A mí lo que más me extraña en todo esto es, entiendo cuándo arranca a escribir, estamos hablando de una época complicada en su vida y de alguna manera la escritura siempre te permite más canalización emocional, pero no sé por qué deja de escribir. Deja de escribir 14 o 15 años antes de morir, ¿no? Muere en el 73. Sí, bastantes, o sea, como 14 años. Yo soy un modesto editor. Que yo soy un modesto editor y me parecería, por mi parte, un atrevimiento terrible aventurar cualquier hipótesis sobre por qué Picasso deja. Yo no soy especialista en Picasso. Vale. Y no lo sé, es complicado saberlo, porque además Picasso sigue creando, o sea, sigue creando obras magníficas con posterioridad al 59. No me atrevo a decir o a aventurar la más mínima hipótesis al respecto. ¿Y cuál sería, y creo antes de si queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna duda, cuál sería, crees tú, el principal atractivo que tú le dirías a una persona que quiera acercarse a la figura de Picasso desde este libro, que creo que además se convierte en una manera bastante interesante e ideal de alcanzar a Picasso de manera completa? Pues mira, este libro, primero, es un libro de lectura reposada. Es un libro que no es para leerlo de una tacada, sino para irlo leyendo en fragmentos. Es un libro que conviene leer muchas veces en paralelo a la etapa pictórica o a la etapa que uno considera importante. Luego están las obras cerradas, digamos, El entierro del conde Orgaz, Claro. Las cuatro niñas, que a mí me parece un texto brutal, buenísimo. ¿Por qué lo recomendaría? Pues porque se aprende mucho. Y cuando digo se aprende mucho, primero se disfruta. De la misma manera que se disfruta a Luis Aragón, que se disfruta a Bretón, o sea, había editores en ACAL que han colaborado en la edición del libro que decían, madre mía, es que esto es Bretón puro. O sea, aparte de la potencia de los textos, que hay que leer con calma, que hay que pausar un poco según el ritmo de lectura de cada uno y que tiene imágenes impresionantes. Es decir, estás en una frase, en un texto que dices, va, y de repente surge ahí una combinación de elementos y brilla con un fulgor tremendo y una potencia tremenda la imagen, la potencia lingüística que tiene, pues porque te permite también además entender muchas cosas. Es decir, el toro, el caballo están muy presentes a lo largo de los escritos. El toro y el caballo están muy presentes. España está muy presente. Una cosa curiosísima, la comida española. Él está continuamente haciendo referencias a comida española. Es decir, ese sentido que él tiene, cómo aparecen el amor, cómo entiende el amor, imágenes a veces muy duras y tremendas y tristes. Y eso, no te voy a decir que explica, pero sí te ayuda a entender, a descubrir matices y a ver que hay algo más allí que una mera representación de toros, o en las tauromaquias hay algo más allá que una mera representación. Es decir, la tauromaquia, según Pepe Hillo, es algo más que una mera ilustración de una tauromaquia, porque el caballo y el toro tienen una importancia clave en sus textos también. Entonces, en ese sentido, pues tienes el placer de leer y de unas creaciones poéticas potentes, pero además el ir descubriendo un carácter tan poliédrico como es el de un creador como Picasso, que te ayuda a profundizar en él, a saborearlo mejor y a darte cuenta de que todas las ideas a veces que tenemos predeterminadas a partir de lo que hemos leído en determinados libros o hemos escuchado en determinadas conferencias se pueden, no te digo venir al traste, pero sí cambiar mucho cuando uno profundiza en materiales que hasta ahora no había conocido. Y eso pues siempre es muy positivo, porque hay que buscar siempre la actividad, no hay que quedarse con lo ya sabido. Y hay que implicarse. Le decía Picasso a un amigo fotógrafo, Picasso era un cachondo, decía, en el futuro las enciclopedias me van a referir de esta manera: poeta y autor dramaturgo español,
se conservan de él algunas pinturas. Ese cachondeo de Picasso habla, sin ninguna duda, también de la importancia que él le daba. Antes de que ustedes quieran hacer alguna pregunta o marcharse directamente, ahí fuera tenemos un stand de Librería Proteo ofreciéndole este libro. Como antes ha dicho Pepe, yo no voy a hacer menos. En las librerías subsistimos de estas cosas y encima, si hablamos de lo proteico, Picasso, que representaba lo proteico como nadie, esta librería ya ha demostrado que es capaz de transformarse y resurgir de su ceniza, tal un Picasso cualquiera. Un poema del martes 4 de noviembre de 1940. En la hoguera en llamas, donde asaba desnuda la bruja, me entretuve con la punta de los labios de esta tarde, en arrancar suavemente con mis uñas la piel a todas las llamas, a la 1:05 de la mañana y más tarde. Ahora, a las 3:10, mis dedos olían todavía a pan caliente, miel y jazmines. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien levanta la mano allí? Ah, no, lo haces por... No nos dejen solo, que parezcan que les ha interesado, hombre. ¿Alguien? Pepe. Bueno, muchas gracias a los dos por este viaje que nos habéis ofrecido a través del universo escritural picassiano. Una pregunta que yo me hago y que quería saber vuestra opinión y que no se ha estudiado mucho es a qué otros autores vinculáis esta escritura, es decir, a otros autores. Es decir, el mundo picassiano a veces es muy monogámico y entonces yo creo que hay conexiones con otros autores quizá de principio de siglo por las maneras de escribir y esa sería una cuestión que os plantearía a ambos. Pues yo le voy a ceder la palabra que seguramente Héctor tenga mucha más claridad que... Hombre, sí. A ver, yo viniendo del mundo medieval, que es lo que me interesa aquí, yo llevo un poco, sí que es cierto que a mí, o sea, siempre, directamente, lo primero siempre me va al obvio, y es al entorno surrealista. Claro. O sea, ya está claro, y además hay interacciones y se están retroalimentando, eso lo tengo claro. Yo creo que Héctor a lo mejor puede matizar mucho más esto y ampliarlo. Hombre, hay una cosa, si nos ponemos a hablar del elemento telúrico, Lorca y Picasso están encima ahí de la mesa. La enorme diferencia que hay entre unos y otros es el sentido de la musicalidad y que Lorca amaba la sintaxis. Y en general todo el surrealismo español, eso se vio, quitando quizás a Dalí, pero los escritos de Dalí eran otra cosa, eran sobre todo ensayos, y ensayos muy buenos, magníficos ensayos. El surrealismo español se caracteriza en general por tener una voluntad más de sintaxis más cercana al barroco. En Picasso el barroco existe. Lo que pasa es que el barroco básicamente, el barroco sobre todo que ha llegado, era digamos, una maquinaria que estaba construida para que tú descubrieras. En el caso de Picasso trata el lenguaje exactamente igual que trata la pintura, y de una manera mucho más radical, como decir, mira, si ya paso de esto y paso de esto. Sin embargo, el surrealismo francés, no, el surrealismo francés está más cerca en su forma de expresión a lo que hace Picasso. Ha hablado de Breton, ha hablado de Louis Aragon, todo ello están ahí presentes. Yo creo que también antes hemos hablado de Apollinaire, que no se parece en la forma de construir los caligramas, pero sí. Pero en la idea estética de la escritura también hay, esto está presente. También. Y yo creo que también hay cosas que recuerdan, y no soy experto, pero por cosas que me recuerdan, hay cosas que me recuerdan a veces a cuestiones relacionadas con Cocteau, por ejemplo. Cocteau sin ninguna duda. Es que forman el grupo, el cenáculo en los que están. De hecho, ahora mismo estoy citando de memoria por el libro
Creo que una de las dos obras teatrales, no me acuerdo cuál es de las dos, si el Deseo atrapado por la cola o Las cuatro niñas, se representa y los primeros que la representan en esa especie de velada son gente de ese cenáculo, de la manera más, del círculo más cercano. Claro, hay que entender también en qué medida, eso yo creo que es un elemento que no sabemos exactamente la importancia y la ponderación que tiene en Picasso. Picasso, ahora que lo que se llama, para estar en el mundo contemporáneo, que uno tiene que tener una marca personal, Picasso se inventa el branding, tal y como lo conocemos. Y entonces, en ese sentido, él es muy consciente en cada paso que da, independientemente de qué lugar está ocupando en el mercado. Un mercado que entonces se está inventando, se lo inventa él prácticamente, él y otros autores. Lo que hoy conocemos como el mercado del arte contemporáneo lo genera Picasso. Y él es consciente desde el principio que tiene la capacidad de aglutinar en torno a sí elementos arquetípicos que son muy poderosos y que están asociados a lo español, como es sin ninguna duda el toro, la tauromaquia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en Picasso y Picasso lo canaliza y lo capitaliza maravillosamente. Y claro, es que estás hablando y dices, claro, el Minotauro te está yendo al origen de la cultura mediterránea, te está yendo al origen de los arquetipos. Y eso Picasso lo está modernizando entonces, pero constantemente lanzando, digamos, como una caña de pescar hacia el pasado, diciendo, esto viene desde el origen arcano de los tiempos. Y eso él lo hacía muy bien. Y Picasso, yo creo que también en la escritura tiene esa cosa chamánica, que la tenía naturalmente. Es decir, eso, sin ninguna duda, él se aprovecha de ello, pero no se puede fingir. Digamos, este tipo de pulsión o la tiene o no la tiene. Fíjate, por ejemplo, el otro caso que tenemos del otro gran autor contemporáneo, que podemos decir que entre los dos construyen la idea del artista contemporáneo, que es Dalí. Ambos son dos grandes histriones, pero prácticamente, si comparamos uno, Dalí no sabemos realmente si era así o aprendió a hacer un personaje, y Picasso, la idea que tienes cuando ve a Picasso es que este tío es así de natural. Entonces, esa es la idea que tengo. ¿Qué es lo que hace el surrealismo en general? Joder, reinventa la escritura. Reinventa la escritura, es decir, básicamente es el istmo que ya termina desembocando, reventándolo todo y permitiendo que el artista sea el que mande, el que se haga cargo del terreno de juego. No sé si te he contestado. María Ángeles, mi compañera, se ríe y dice, me ha contestado. El niñato va a dar otra conferencia ahora. Bueno, ¿alguien más quiere o nos vamos a tomar una cerveza y yo me caso? Ya está, porque además yo me tengo que ir ahora porque si no, no llego a Madrid, que hoy vengo. Una sola cuestión que me gustaría precisar. Estos escritos no se pueden leer como un manual de instrucciones para entender la iconografía picasiana. Eso sería un error tremendo. Se deben leer como algo que da claves para entender determinadas figuras de Picasso, que se repiten. Pero, por favor, esto no es, es que según el texto, con lo cual el toro que aparece aquí, no, es algo más. Por eso se pueden disfrutar también de manera independiente y se deben disfrutar en lo que son creaciones literarias, creaciones poéticas. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.